Dios les bendiga a todos ustedes, mis hermanos que están en sintonía de esta su radio Fuerza Salvadora, Radio Católica vía Internet. Les saluda su hermana Elena en Cristo y le voy a compartir vida de los santos. Hoy le voy a hablar de San Celestino V, pontífice, renunciante en el año 1296. Vamos a pedirle a San Celestino que ruegue por nosotros para que llevemos a cabo la misión que se nos ha encomendado y que si no es nuestra misión, porque a veces andamos haciendo cosas que Dios no quiere, estamos aferrados a hacer lo que a nosotros nos gusta, mas no es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, que Él ruegue para que nos demos cuenta si esto es lo que le agrada a nuestro Dios. Vamos a leer esta historia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y si gusta pedirle algo a San Celestino, pídaselo con toda confianza, que Él con mucho gusto va a llevar esta petición a la presencia de nuestro buen Padre. Vamos pues a leer con devoción, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude a imitar el ejemplo de estos hombres valientes que decidieron amar a Dios sobre todas las cosas. Esta es su historia. Este santo se hizo famoso porque ha sido el único papa que ha renunciado a su cargo. Nació en el año 1215 en los Abruzos, Italia. Él mismo en su autografía narra cómo eran sus padres. Dice así: mis padres eran muy santos a los ojos de Dios y muy estimados por los vecinos a causa de su excelente comportamiento. Daban muchas limosnas, recibían siempre muy bien a los pobres que llegaban a pedir ayudas. Tuvieron 12 hijos, como el patriarca Jacob, y siempre pedían al Señor que alguno de sus descendientes lograra llegar al sacerdocio. Pedro fue el último de los 12 hijos y el que llegó a ser sacerdote. Su mejor maestra fue su propia madre. Ella se entristecía porque ninguno de sus hijos mayores mostraba inclinación hacia el sacerdocio o hacia la vida religiosa, pero el niño menor le decía: mamá, yo te daré la alegría de consagrarme a Dios. Viendo la mamá que Celestino tenía una gran inteligencia y muy buenas cualidades para el estudio, se propuso hacerlo estudiar, aunque toda la familia se oponía a ello y aunque tuvo que hacer muchos sacrificios para lograr costearle sus estudios. Él dice en su autografía que el primer libro que logró leer de corrido fue el de los Salmos, y este fue para toda su vida el libro preferido para leer y meditar cada día y todos los días. Celestino era un estudiante diferente a los demás. Sus recreos preferidos consistían en retirarse a la soledad a meditar y a rezar. Amaba mucho el silencio y le fastidiaban las fiestas mundanas, donde hay tragos, bailes y pecado. Al final, cuando ya tenía 20 años, supo que en una montaña había un ermitaño dedicado a la oración y se fue hacia allá a que este santo religioso le enseñara el arte de orar y meditar. Se construyó una celda tan estrecha que apenas cabía de pie o acostado, y allí estuvo 3 años en la más estricta soledad. Al principio todo era consolaciones y alegrías espirituales, pero luego empezaron a llegar terribles tentaciones que no lo dejaban en paz ni de día ni de noche. Era el ataque de los enemigos del alma para hacerle desistir de su vocación a la santidad. Afortunadamente, a base de oración y mortificación,
y de consultar de vez en cuando a su director espiritual logró vencer. Fue ordenado sacerdote, pero sentía mucho temor a celebrar la Santa Misa porque se creía indigno. Consultó entonces a un anciano ermitaño, el cual le respondió: ¿y quién es digno de celebrar la misa? Celebre cada día, pero celebre con temor y temblor, o sea, con inmenso respeto al santo sacrificio. Al oír esta respuesta se fueron sus temores. Muchos hombres deseosos de hacer penitencia y de conseguir la santidad se fueron a vivir allí cerca de donde moraba Celestino para recibir de él sus instrucciones, y así llegó a tener 14 conventos bajo su dirección. Su fama de santidad y los milagros que obtenía por medio de sus oraciones lo hicieron famoso en todos los alrededores. Había muerto el Papa Nicolás IV y los cardenales electores se habían dividido en dos partidos contrarios y ya llevaban 2 años sin poder elegir al nuevo sumo pontífice. Al fin se les ocurrió una idea: elegir como papa a un santo monje, y eligieron a Celestino, que antes se llamaba Pedro. Y un día, cuando él menos lo imaginaba, llegaron al monte donde habitaba varios prelados a comunicarle tan grande noticia. Su susto fue espantoso, se echó a llorar, pero las gentes lo aclamaban como el mejor para ese cargo. Celestino tenía 80 años. A su coronación como pontífice asistieron más de 20,000 personas. La veneración hacia él era tan grande que tenía que pasar días enteros en la ventana, impartiendo bendiciones a las multitudes que llegaban a visitarlo. La entrada solemne la hizo cabalgando en un burrito, cuyas riendas eran llevadas por 2 reyes, Carlos de Anjou y Carlos de Hungría. Pero pronto se dio cuenta Celestino de que él no estaba preparado para tan difícil cargo, ni tenía cualidades para ello. No conocía las leyes y cánones que rigen a la Iglesia en el Vaticano. No sabía hablar bien el latín, en el cual se redactaban los documentos pontificios. No tenía la suficiente pericia para no dejarse engañar, y así como era tan sin malicia y tan generoso, muchos aprovechaban de que concedía cuanto se le pedía, y llegó el caso de que nombró hasta 3 personas distintas para un mismo cargo. Y para acabar de completar, como su inclinación era a la oración, a la meditación y al silencio, mandó que le construyeran una celda de monje en el Palacio Pontificio, y allí se dedicaba por horas y horas a la oración y a la meditación. Mientras tanto, no había quien despachara los asuntos en las oficinas del pontífice, y él mismo reconoció que había sido un error el aceptar el cargo de papa y se propuso renunciar. El primer caso que ha sucedido en la historia de la Iglesia de que un papa renuncie a su cargo. Primero publicó un decreto declarando que el sumo pontífice sí puede renunciar a su alto cargo. Luego reunió a todos los cardenales y le leyó su renuncia al pontificado y les pidió que nombraran a su sucesor, y allí mismo se despojó de todos sus ornamentos pontificios y se vistió de simple monje y se propuso irse otra vez a la soledad a hacer oración. Apenas había sido pontífice durante 5 meses, pero sucedió que su sucesor, el Papa Bonifacio VIII, al sentir que se formaba en Roma un gran partido en su contra y a favor de Celestino, mandó que volviera otra vez a la ciudad para apaciguar los ánimos.
El santo, que no quería saber ya nada más de esos asuntos materiales, salió huyendo, pero fue puesto preso y llevado a un castillo donde lo encerraron como prisionero por 2 años. Estuvo allí dedicado a rezar y meditar. Cuando algunos se quejaban de que lo tuvieran encerrado, decía: lo que yo siempre deseaba era tener una celda llena de silencio y de apartamiento de todo para poder dedicarme a la oración y a la meditación. Y esa celda me la han dado aquí. ¿Qué más puedo pedir? Murió santamente en el año 1206 y fue declarado santo en el año 1313. San Celestino V, recuérdanos a nosotros que vamos a encontrar mayor paz y tranquilidad dedicándonos a orar y a meditar en silencio que gastando nuestro tiempo en demasiadas actividades materiales. Así es, hermanos. Aquí leemos esta historia de este papa que fue el primero que renunció en la historia de todos los papas, pero en esta actualidad tenemos a otro papa que también renunció, el Papa Benedicto XVI. Él también renunció a su cargo. Este santo renunció porque no se sentía capaz para este oficio. Y a mí se me hace algo humilde, hermanos, de este papa que renunció porque él reconoció que no era lo que Dios quería. Y tal vez lo mismo sucedió con el Papa Benedicto. Tal vez él reconoció que también no era su cargo. Este santo le gustaba mucho el silencio, estar apartado del mundo, estar solamente con su corazón elevado hacia Dios. Y es por eso que no podía oficiar ese cargo donde tienen que estar reunidos con muchas personas. Así que en nuestra iglesia hasta ahorita hay 2 papas que han renunciado, San Celestino V y Benedicto XVI. Y fíjese bien lo inteligente de este santo, hermanos. Primero que nada, decretó que los pontífices sí podían renunciar. Y luego renunció. Todo lo que un pontífice decreta se tiene que llevar a la orden. Y de esa manera pudo hacerlo. Si él no hubiera decretado esto, él no hubiera podido renunciar, ni tampoco el Papa Benedicto. Así que, hermanos, esto nos enseña a nosotros a que le pidamos luz al Espíritu Santo en qué lugar Él nos quiere, porque a veces ejercemos un ministerio que no es el que Dios tiene y de esa manera atamos al Espíritu Santo, porque no es lo que Papá Dios tiene para nosotros. Estamos haciendo lo que a nosotros nos agrada y muchas de las veces en lugar de ayudar, estorbamos. A pensar, ¿este ministerio que estoy haciendo es del agrado de Dios? ¿Está produciendo frutos? ¿O simplemente es porque a mí me parece que está bien y me hace sentir bien ante los demás? Ojalá que meditemos en todo esto y que seamos personas que en verdad queramos agradar a Dios como este santo, que también agradó a su madre porque su madre deseaba que uno de sus hijos fuera un consagrado a Dios. Ojalá que en esta actualidad nosotros como padres, como abuelos, pidamos en la oración que nuestros nietos e hijos se consagren a Dios, le entreguen su vida a ese Dios amoroso. Que la Madre de Dios le proteja, que los arcángeles y los ángeles cuiden su caminar donde quiera que se encamine. Paz y bien, y que la gracia habite siempre en ustedes. Bendiciones.